Bienvenidos al consultorio de Miguel, gracias por estar con nosotros en una edición más, gracias y bienvenidos a los que nos ven también a través de YouTube. Recuerden que estamos en el canal Diario de Morelos 1 en YouTube para que ustedes también nos puedan ver. Lo mismo estamos a través de nuestra app de la 99, ahí también vamos subiendo lo que es el consultorio de Miguel para que lo puedan ver. Si ya tienen la app de la 99, ahí vienen precisamente en lo que es nuestro menú de contenidos para que también nos puedan ver y escuchar. Bueno, pues el día de hoy los invitamos a que también nos hagan sus preguntas, ya saben, de forma anónima al 777-499-1991, pero no se queden con la duda, por favor, hagan las preguntas. Aquí tenemos al especialista el día de hoy y tenemos precisamente a nuestros amigos del consultorio G Medical Center. El día de hoy está con nosotros el doctor Eduardo Albores, quien va a estar hablando con nosotros acerca de un tema importante que tiene que ver con la salud la salud masculina, la salud en el hombre, BPH en hombres. Estamos en el mes, podemos llamarlo también del hombre porque es el mes de papá. Creo que es un buen momento para que nosotros pues regalemos salud y sobre todo prevención, que es lo que buscamos en el consultorio de Miguel, y por eso están con nosotros el día de hoy directamente del consultorio G Medical Center. Doctor, pues bienvenido, gracias por aceptar esta invitación al consultorio de Miguel. No, al contrario, es grato estar aquí. Es un tema que casi no se toca, hablando del BPH en hombres, como hablábamos antes del corte o de entrar precisamente a lo que es el consultorio. Es un tema hasta cierto punto tabú, pero me gustaría mucho, doctor, que nos explicara qué es el BPH y cómo afecta precisamente en los hombres. Bueno, el virus del papiloma humano, pues obviamente como tal es un virus. Dentro de su connotación pues tenemos prácticamente 20 años estudiándolo en la actualidad, y obviamente la puerta de entrada ha sido las mujeres por la incidencia de cáncer cervicouterino. Sin embargo, durante este proceso, obviamente, pues han surgido esas preguntas, y también el hombre tiene que tener esa relación con esta entidad. Y bueno, puesto que esta connotación, pues obviamente ha marcado pues una ventana para poderlo estudiar. El virus del papiloma humano, pues como todos sabemos, los más importantes para ser más oncogénicos es el 16 y el 18, pero sin embargo existen los más nobles, que es el 6 y el 11. En la actualidad se conocen también virus que se conocen como de alto riesgo y de menor riesgo. Estas tienen subvariantes y estas se tienen que tener vigilancia. En la actualidad, pues sabemos que como es una enfermedad de transmisión sexual, creo ahí que ahonda ese tabú en el varón, puesto que en cuestión de salud es algo que no se adentra, y si en la mujer es un poco compleja, pues en el varón es 3 veces más. Doctor, ¿cómo afecta a los hombres específicamente? Lamentablemente, como esta enfermedad es prácticamente asintomática, es decir, no hay síntomas para poder tener una prevención fáctica o táctil en el sentido de, pues tengo esto, tengo lo otro. La verdad es que no. A veces el diagnóstico puede ser un poco tardío. Sin embargo, con los cambios sociodemográficos, socioculturales, las prácticas sexuales que en la actualidad prevalecen, pues obviamente ese es un factor primordial, ¿sí?, que ha aumentado este riesgo en la actualidad. De acuerdo al Censanud de 2020, obviamente estábamos viendo que los chicos, cuando inician actividad sexual con el uso del preservativo, este riesgo disminuye. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto también que este uso se pierde. No se sabe cuál es la condición. Y de ahí que la prevalencia mayor es en hombres por arriba de 30 años. Hablando específicamente de virus de papiloma humano. ¿Solamente se transmite por vía sexual? Más bien por las diferentes prácticas sexuales, ¿sí? Porque los estudios marcan pacientes heterosexuales, pacientes homosexuales, y de ahí se derivan muchas enfermedades propias relacionadas al virus del papiloma humano, que obviamente dentro de las complicaciones tardías pueden ser cáncer de pene, si estamos hablando del área genital, orofaringio, en muchas de las condiciones que serían las condiciones más graves, ¿no? ¿Es cierto que el BPH puede provocar este cáncer en los hombres, como decía?
La característica del virus de papiloma humano es que en el varón, al igual que en la mujer, tiene un apartado que se llama una zona de aclaramiento, que es decir, que nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune, tiene la capacidad de poderlo, podemos decir, eliminar o disminuir su capacidad de replicación, es decir, de aumentar en número. Y esto se ha visto en todos los serotipos del virus de papiloma humano, que en la actualidad son 200, estos propiamente a los 6 meses, de 3 a 6 meses, se ve este aclaramiento. De ahí radica que la incidencia de la enfermedad en cuanto a cáncer de pene sea muy baja. Estamos hablando de un 0.4% anual a nivel mundial. ¿Qué exámenes existen para la detección del VPH en hombres, doctor? Bien, en la actualidad durante estos 20 años que se han hecho, ahorita las pruebas moleculares es el gold estándar para poder determinar específicamente qué tipo de virus. Estamos hablando que son 200. 200. Y que de estas hay de alto riesgo y de bajo riesgo. Este tipo de estudios que son inmunológicos, propiamente hablando, se determina con mayor especificidad. La única condición pues, es el costo-beneficio, ¿no? Es un costo relativamente alto, ¿no? Sin embargo, antes de este proceso empezaron, junto con el de cáncer de cervicouterino, se empezó a usar estudios microscópicos a través de colposcopios, que son lentes específicos. Así es. En los cuales se puede hacer una revisión específica del tracto genital del varón en diferentes áreas donde proporcionalmente se puede permanecer este virus, porque no podemos determinarlo cuál de estos serían los que prevalecen, exceptuando aquellos pacientes que tienen VIH. Tiene una correlación muy importante en pacientes con VIH. Prácticamente estamos hablando que esta unión de VPH más VIH es de un 60% en prevalencia. Entonces se intensifica. Que si hablamos solamente de VPH solo, el porcentaje es menor, ¿no? De acuerdo al rango de edad, ¿no? Un 30%, ¿no? Desde 20 años, por ejemplo. ¿Qué tan común es que los hombres se preocupen precisamente por esta parte, hacerse exámenes de prevención? Si hablamos en una característica de prevención de salud sexual, que tampoco la tenemos como tal, puede ser un estudio importantísimo para poder prevenir, obviamente, enfermedades, de las cuales, si lo conceptualizamos, el VPH es una enfermedad de transmisión sexual y de ahí se derivan muchas otras más y que también tienen cierta relación. Entonces, sí es importante hacer un chequeo a ese nivel por las condiciones que puedan generarse derivado de esto. Recordemos que como es una enfermedad de transmisión sexual, pues se puede transmitir dependiendo de la práctica sexual que se tenga en ese momento. ¿El VPH se cura o se queda para siempre? Como lo mencionaba, tiene una posibilidad, un mayor porcentaje de erradicarse solo, pero cuando hay una característica, sobre todo que tenga afectación al sistema de defensa, esta puede prevalecer. Por eso su relación que se ha estudiado más es con VIH, pero sin embargo, no solamente puede existir estas enfermedades que agredan al sistema inmune. Y eso, al ver una disregulación, es decir, un control no equilibrado del sistema inmune, pues obviamente eso hace que se rompa y al romperse este equilibrio, que sería una homeostasis como tal, obviamente eso hace que las capacidades de este virus dentro de su estructura, dentro de su envoltura, en la cápside se puede decir, que y en los exomas, que es el 667, que puede permanecer principalmente o hace que prevalezca en el epitelio, ¿sí? Tomando en cuenta que el epitelio del varón es totalmente diferente al de la mujer. El estroma de la mujer es más predilecto para el virus de papiloma humano. No hay estudios en la actualidad si existe una correlación directa entre la permanencia del virus de papiloma humano y el hombre. O sea,
sí hay estudios en la actualidad en donde sí pueden coexistir dos tipos de virus de papiloma humano en el hombre. Pero hace falta más estudios para determinar si esta prevalencia como tal puede tener alguna otra connotación. Hasta hoy se sabe que obviamente depende mucho del sistema de defensa. Muy bien. Y si hablamos de la vacuna contra el VPH, también es recomendada para hombres actualmente. En la actualidad es una medida de prevención, sí. Desde hace ya algunos años, en algunos países han implementado hasta cambios de cartilla nacional. Entonces, que ya lo incluyen. Que ya lo incluyen, claro. ¿sí? Obviamente desde niños, ¿no? Entonces, sí es una característica. Cualquier presentación que pudiera ser esta está validada, obviamente, para la aplicación. La edad en la que se debe de poner. Como mencionaba anteriormente, tiene que haber en inicios propiamente de la actividad sexual. Hay literaturas que marcan desde los 15 años, ¿sí? En varones, a diferencia de las mujeres. Sin embargo, como no hay un programa establecido o estandarizado para poder determinar, se tiene que poner la vacuna para poder disminuir esa prevalencia de este virus, que ha tenido una efectividad pues prácticamente casi del 100%, un 99.6%, si no estoy... ¿El VPH se controla? Quiero pensarlo que sí. Como decía un maestro, la mejor vacuna en la actualidad es la educación. Y creo que es una parte que el mantenerse informado pueda romper esos tabúes y pueda tener una mejor información a la población, ¿no? Que en este caso es el hombre. Hablando de datos duros y que usted conoce, doctor, ¿alguna cifra de qué tan común es el VPH en nuestro México? Bueno, en México ahorita no lo recuerdo, pero a nivel mundial se determina más o menos en el 2023 4.616 casos de virus de papiloma humano en hombres. O sea, sí es un porcentaje alto, al día, porque no es al mes, sí. es al día. Entonces, si lo trasladamos, no tengo una estadística ahorita de México, pero sí es un porcentaje pues, más importante, sobre todo en la edad reproductiva, ¿sí? Porque es ahí donde existen los comportamientos como el cambio de número de parejas sexuales, de números sexuales, el tipo de práctica sexual que se realice, que es muy importante, el uso o no del preservativo o el buen uso del preservativo, que puede hacer la diferencia en el marcaje de la presencia de la enfermedad. Totalmente. Estamos platicando con el doctor Eduardo Albores Infante, VPH en hombres. Si ustedes tienen dudas, preguntas, recuerden en forma anónima al 777-499-1991. No se queden con dudas, por favor. El día de hoy está con nosotros platicando y viene del consultorio G Medical Center para hablar precisamente de este tema. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el consultorio de Miguel en la 99. Gracias por todas sus preguntas a través también de lo que es nuestra app de la 99. Ahí también pueden mandar ustedes sus mensajes de textos con sus dudas. Regresamos al consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros en este día, ya en esta edición. Estamos hablando de VPH en hombres. Estamos con nuestros amigos del consultorio G Medical Center, en específico con el doctor Eduardo Albores Infante, que nos está apoyando en este tema. Y tenemos pues más preguntas que nos están llegando, doctor, para que nos pueda apoyar. Y nos gustaría que nos hable acerca de pues los tratamientos que existen actualmente precisamente para tratar el VPH. Bien, los tratamientos actuales pueden ser locales, tópicos, pueden ser químicos, ¿sí? En este caso se puede utilizar crioterapia en algún momento dado, y pueden ser incisivos, ya sea que pueda ser por electrocirugía o láser, que es ahorita el tratamiento más novedoso en la actualidad. ¿Los tratamientos eliminan el virus o solo los síntomas visibles como las verrugas? Las verrugas, pues obviamente clasifican propiamente al virus papiloma 6 y 11, que son los más benignos. Estos, obviamente, se toma la decisión de qué tipo de tratamiento dependiendo de la extensión de la lesión, porque puede ser única y posiblemente solo con un tratamiento tópico adecuado que pueda erradicar la lesión. Ahora, la permanencia del virus puede vigilarse, pero va a depender del historial del paciente.
si tiene un historial que pueda generar una alteración en el sistema inmune, que era lo que estábamos platicando, Sí. pues obviamente ahí se tendría que vigilar. Y si obviamente queremos algo curativo realmente, pues tendríamos que disminuir propiamente el no cambio de parejas sexuales, ¿no? El uso del preservativo, ¿no? O la abstención, que sería la otra alternativa, ¿no? Opciones médicas que existen, nos están preguntando por aquí, para tratar las verrugas genitales causadas por el VPH. Como lo mencionaba anteriormente, pueden ser locales, pueden ser, en algún momento pueden ser con esteroides tópicos. ¿Cuáles son las más comunes que son utilizadas? En el esteroide puede ser el clobetasol, puede ser el que puede... Hay otros medicamentos que se llaman inmunomoduladores, como en el caso del imiquimod, que también se puede ocupar. Eso también requiere de ciertas sesiones para la aplicación y vigilancia del tratamiento, porque por la zona, obviamente, son condiciones delicadas, sí, claro, ¿no? Y obviamente sí tiene que ser por personas realmente que tengan el adiestramiento para poderlo realizar. Porque si se lo dejamos al paciente, pues obviamente corre el riesgo de tener accidentes secundarios al medicamento. Y ahí, bueno, ya no estamos tratando solo la enfermedad, sino también la complicación que pudiera generar el medicamento. Alguien nos está preguntando lo siguiente, quisiera que nos apoye, porque dice que si hay diferencias entre tratamientos caseros y tratamientos médicos. Bueno, en la parte coloquial, si vamos con el médico que es la vecina o... Claro, o el común denominador de la parte social, la verdad es que es difícil que se pueda determinar, este es lo que te va a ayudar, ¿no? Lo que sí creo y lo que es conveniente hacer es una indagatoria de la enfermedad, es hacer un protocolo que ya están establecidos para poder determinar un buen diagnóstico y un buen tratamiento, y esto genere el éxito para el paciente. ¿Qué tan efectivos son los tratamientos actuales? Son 100% efectivos, pero hay un pero, el paciente. Porque si el paciente, obviamente, sigue teniendo prácticas sexuales de múltiples parejas, difícilmente va a tener, pues es probable que el tratamiento sea temporal y puedas tener la aparición de otra lesión a futuro, porque eso no se puede evitar. Estamos hablando que si son 200 tipos de virus y no determinar cuál de ellos, entonces eso es lo complicado. Si queremos determinar algo diferente, donde tengamos un panorama más seguro, más certero, con un tratamiento que te diga va a erradicar, difícilmente existe, porque va a depender de los factores, tanto socioculturales, económicos y propiamente la actividad sexual que tenga el paciente. ¿Se puede tratar el VPH si no hay síntomas visibles? Más bien es la indagatoria de la enfermedad. Como tal, podemos pues tenemos obviamente las pruebas moleculares y obviamente el uso del microscopio para poder hacer la vigilancia de la aparición de posibles cambios en el tejido como tal. Y como es en el caso del varón, puede ser en la uretra, en la base del pene, en el mismo cuerpo del pene o en el glande, ¿no? Que son las zonas donde más se presentan ese tipo de lesiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar un tratamiento? Esto es muy variable, puede ser una semana, 15 días, o si es, por ejemplo, los quirúrgicos es un solo día, ¿no? Dependiendo de la extensión. ¿Es necesario tratar el VPH si el cuerpo lo elimina por sí solo en algunos casos? ¿Esto es posible? A ver, no comprendí bien tu pregunta. Nos están diciendo lo siguiente, que si es necesario tratar el VPH si el cuerpo lo elimina por sí solo en algunos casos. Esa es una pregunta muy ambigua y muy abierta, porque a final de cuentas la decisión va a depender del paciente. Los tratamientos están establecidos, pero si tiene prácticas sexuales abiertas, pues obviamente difícilmente podemos erradicarla. Y si no investigamos otras enfermedades que van relacionadas al VPH, pues obviamente también hay que preocuparse, porque la persistencia del VPH puede estar precedida por un VIH que no se conoce. Ok. ¿Hay efectos secundarios en estos tratamientos? La mayoría son locales, como puede ser irritación o quemaduras, o sea, hablando de una mala colocación del mismo, ardor, prurito, que puede ser, o comezón obviamente de la zona. Más allá que fueran más sistémicos, no.
En el caso de la vacuna, pues nada más los efectos locales, la aplicación del mismo, la inflamación del sitio de la inflamación, ligera comezón, hinchazón de la zona. No hay mayor reporte de algo más serio. ¿Es necesario que la pareja también reciba el tratamiento o ahí cómo es la comunicación? Es que es un tema muy complejo el que acabas de hacerme, porque personas que tienen una relación estable o son casados, sí recomendamos que sea una visita de los dos. Okay. ¿Por qué? Porque eso ha ocasionado pues rupturas, ¿no? En cuestiones de inseguridad o lo que se vaya planteando. Y nosotros, de hecho, tratamos de hacerlo de este tipo en pareja, que es lo que nos ha dado un poquito de mayor certeza y mayor seguridad, porque lo primero que es culpar a alguien. Y creo que aquí no es la culpa de alguien. Y hay que hacerse responsables también de nuestras prácticas sexuales. Por eso hago hincapié en esto. O sea, somos responsables de nuestros actos, obviamente no va a haber ninguna injerencia. El riesgo para VPH lo tenemos todos, aunque no se presente en el momento del acto. ¿El tratamiento varía según la edad o el estado de salud del paciente? Puede ser variable dependiendo del estado actual del paciente, también de la edad, obviamente, porque pueden ser tratamientos tópicos en el caso de jóvenes, un ejemplo, ¿no? Pero si, vuelvo a repetir, si hay una condición o una variable que pueda afectar al sistema inmune, bueno, tendríamos que hacer uso de otros tratamientos que pueden ser inmunológicos, que obviamente ahí acelerar o favorecer a que el sistema inmune trabaje adecuadamente, pero en vigilancia. Ok. ¿Hay alguna forma de saber si fui contagiado hace tiempo? Como te explicaba, el aclaramiento son 6 meses. Es difícil que yo te pueda decir en este momento, ¿sabes qué? Tú tienes VPH de hace 20 años atrás. Es un ejemplo, ¿no? Lo que sí puede haber es que las lesiones que puedan aparecer, como las más frecuentes y las benignas, son el 6 y el 11. Obviamente las verrugas serían las lesiones más predilectas, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a todos los hombres que nos están escuchando en este momento respecto a que creen que el VPH es algo que pues no es cosa de hombres, que no es algo que sí debemos de prevenir y que debemos de cuidar? Yo creo que debemos darle prioridad a nosotros mismos como varones. Es una manera de querernos también, de ser consciente y ser responsable de nuestra sexualidad. Y que en el dado caso que tengamos pareja o somos casados de cierta manera, esa responsabilidad también depende de nosotros para la salud de la otra persona. No, como lo explicaba, no existe una relación ahorita real que nosotros seamos los culpables del cáncer cervicouterino en la mujer. No lo hay, no hay un estudio que mantenga, no es que sí, tú tuviste la culpa, ¿no? Como dicen muchos. Sí. Pero sí puede haber, en el caso de una vigilancia, una persistencia del mismo virus que, entre comillas, hay una hipótesis que pudiera ser la causa. Pero no lo sabemos porque aquí estamos hablando de 2 individuos y obviamente con epitelios totalmente diferentes. Claro. Entonces, obviamente, por eso ha sido difícil poder determinar si el hombre es el culpable o no. Que la verdad es que hasta ahorita no hay nada científico que diga si es la causa. Bueno, seguimos platicando de VPH en hombres el día de hoy con el consultorio G Medical Center. Está con nosotros el doctor Eduardo Albores Infante. Hay teléfonos de consulta también al 777-857-2659, 777-857-2659 y también al 777-2367-341, 777-2367-341. Haremos una pausa y regresaremos ya con las conclusiones y también con los mitos que existen alrededor precisamente del VPH en hombres. Si les parece bien, doctor, regresando de la pausa aquí en el consultorio de Miguel, sigan enviando sus preguntas. Está apoyándonos el doctor el día de hoy de G Medical Center para aclarar dudas también y sobre todo tomar muchos datos importantes y sobre todo la prevención, que es súper importante en el tema de la salud. Regresamos al consultorio de Miguel. Gracias por seguir con nosotros en este día. Estamos hablando de VPH en hombres. Está con nosotros el doctor especialista precisamente para apoyarnos el día de hoy para estas dudas que están teniendo también a través de nuestros mensajes en nuestra app de la 99. Y hay una pregunta que me hacen respecto a qué
tan importante es el seguimiento médico después del tratamiento, doctor? Sí, claro. El seguimiento, como toda enfermedad, es importante, puesto que si hay aparición de nuevas lesiones con características totalmente diferentes, eso nos puede hablar de un cambio radical del panorama que estábamos planteando. Okay. Y obviamente, en el 2023 sacaron un estudio donde mencionaban en una población de 1,672 pacientes, en los cuales dependía obviamente de la práctica sexual, si eran heterosexuales, homosexuales, obviamente la incidencia cambia. Uh-huh. Entonces, de ahí radica, obviamente, prácticamente la evolución de la enfermedad. O sea, si yo como hombre no estoy cambiando continuamente de parejas sexuales, pues el riesgo va a ser menor, claro. Mínimo, uh-huh. ¿no? Pero si tengo el riesgo de que tengo prácticas sexuales, aún con preservativo, porque recordemos que una de las características, sobre todo del BPH 6 y 11, es que estas se alojan principalmente en la base del pene. Uh-huh. Y es en un área donde ya no protege, obviamente, el preservativo, ¿no? Okay. Entonces, ahí es una manera de contagio, ¿no? Y otra manera que pudiera ser que está muy de boga, la depilación. Eso se me valió mencionarlo porque la depilación, el vello, es una barrera, de cierta manera, para un protector. Un protector. Entonces, obviamente, eso evita que al intercambio de fluidos, de cierta manera, llegue a la piel, okay. Al estrato de la piel. Uh-huh. Entonces, esa sería una forma. No hay una seguridad, pero entre más barreras tengas, pues obviamente el riesgo de contagio es menor. Sí. Doctor, ¿existen tratamientos preventivos además de la vacuna? Tratamientos preventivos, el único preventivo es el no cambio de parejas sexuales, tener una sola pareja sexual o la abstinencia. Esa sería la medida, porque uh-huh. eso habla de la conducta del individuo. Uh-huh. Si hablamos de cuáles serían los principales mitos sobre el BPH en hombres, ¿cuáles serían los más recurrentes con los que nos podemos encontrar? Los mitos más frecuentes es que si lo puede adquirir en el baño, con las toallas o uh-huh. con el jabón. Hasta ahorita no hay nada relevante en ese sentido. O si voy a los hoteles o alguna otra condición, en restaurantes, si tengan la condición, hasta ahorita no hay una evidencia real uh-huh. de que pueda ser transmitido de esa manera. Me mencionaba algo respecto a un tratamiento que es COTES. El COTES es el protocolo que ahorita se está realizando, que tiene que ver propiamente con la vigilancia del virus del papiloma humano, tanto en mujeres, y ahora se está empezando a usar en hombres a partir del 2023. Este incluye obviamente estudios, pruebas moleculares, la perioscopía, que es el estudio a través del microscopio, uh-huh. y las biopsias, que sería la prueba histopatológica que pudiera determinar. Estas tres hacen un diagnóstico de un 100% de la enfermedad. Se puede determinar, y esto bajo estándares, digamos, mundiales. No hay otro que cambie esa alternativa. Ok. Doctor, pues recomendaciones finales para toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Recuérdense, el doctor Eduardo Albores Infante viene de G Medical Center. Estamos hablando de BPH en hombres. Y el teléfono de consulta, si ustedes quieren, es el 777-857-2659 y el 777-2367-341. Recomendaciones finales y conclusiones para nuestra audiencia en este consultorio el día de hoy. Bueno, como conclusión, obviamente la responsabilidad de la actividad sexual es de uno mismo, de uno propio. Y como hombres, yo creo que el amor propio es el que debe de prevalecer para poder tomar ciertas decisiones y actitudes, ¿no? Uh-huh. Los consejos, pues obviamente puede ser el aseo continuo y una higiene pues adecuada, ¿no? Y el no depilarse frecuentemente. El vello púbico pudieran ser las barreras naturales, digamos, que puede tener el varón. Y la responsabilidad en cuanto al tipo o modo de actividad sexual que pueda presentar, pues es la responsabilidad que recae obviamente en el individuo. Muy bien, doctor. Gracias por apoyarnos el día de hoy y por estar con nosotros en el consultorio de Miguel. Pues bueno, hasta aquí llegamos. Recuerden que este consultorio lo pueden ver nuevamente a través de YouTube, Diario de Morelos 1, y también lo pueden ver a través de nuestra app de la 99. Ahí se suben para que ustedes puedan nuevamente verlo. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo consultorio.